Bendecido es el Señor, amado. Santo es Dios. Buenos días, amados hermanos y amigos. Dios les bendiga. Este es su amigo y hermano, el Pastor Pedro, del Centro Cristiano Aliento de Vida, que hoy, como todos los domingos, abre sus puertas para adorar a nuestro Padre. Somos redimidos y estamos más que agradecidos de Él y por Él. Y damos gracias, gloria y honra a nuestro Padre Celestial. Les amamos y queremos orar con ustedes hoy, antes de comenzar el culto. Querido Dios, en tus manos te entrego este día, Señor. A ti confío nuestras vidas, nuestros sueños, Señor amado, nuestros caminos. Que podamos tener un día de paz, de salud, de armonía, junto a todos nuestros seres amados, Dios. Junto a todos nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestros vecinos, a todo aquel que esté al alcance de nuestra voz, Señor, a través de las naciones, Padre. Que tú les des un día bendecido, lleno de tu gloria, lleno de tu honra. Que no solamente puedan disfrutar con su familia, sino que puedan disfrutar contigo. Que nuestras oraciones sean oídas por ti, Señor amado. Que sea llenado el templo de tu gloria, Dios. Gracias, Padre, porque tú siempre nos tratas con amor, con bondad, con misericordia. Y tu gracia y tu favor siempre nos alcanzan, Dios. Te amamos, te adoramos y damos gracias por todo lo que haces por nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Mis amados, hoy es un día glorioso, un día maravilloso. Dios nos dio un día precioso. Había pronosticado una lluvia inmensa, pero Dios tiene otros planes. Dios tiene planes de bien y no de mal para que alcances el fin que esperas. Eso dice Jeremías 29:11. Y hoy quiero hablar de algo bien importante. Tuve toda la semana meditando en un texto bíblico, en un segmento de la palabra, de una cosa que hablaba o que habla en el libro de Efesios, en el capítulo 2. Y hoy quiero hablar de Efesios 2:10. Voy a hablar de todo esa primera parte del pasaje bíblico de Efesios, pero primero vamos a leer lo que dice Efesios 2:10. Dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Eso dice la versión Reina Valera. En la versión Palabra de Dios para Todos dice: porque somos obras de Dios, creadas en Jesucristo para realizar las buenas obras que Dios ya planeó de antemano para que nos ocupemos de ellas. En la nueva versión internacional dice que somos la obra maestra de Dios. Y con eso quería comenzar. En esta porción bíblica del capítulo 2 de Efesios, del verso 1 al 10, yo la divido en tres etapas o tres prédicas diferentes o tres eventos. Y el primer evento de este pasaje bíblico es que habla de nuestra vida pasada, de lo que éramos. Si ves del verso 1 al 3, dice que éramos. El verso 3 específicamente dice: en los cuales también todos vivimos en otro tiempo. O sea, habla de la naturaleza espiritual en la que nos encontrábamos cuando llegamos a Cristo, cuando todos fuimos rescatados por Él. Pero bien claro dice que estábamos muertos. Y hablando con un gran amigo y apóstol, el apóstol Aníbal Ortiz, a quien enviamos un saludo, está compareciendo en un hospital en Nueva York, en Buffalo, me decía: ¿no te percataste de algo? Dime de qué. De que estamos muertos, y el que está muerto no puede pedir nada, porque los muertos nada saben, nada hablan, nada, no se pueden volver a comunicar. O sea que Cristo tuvo que venir a redimirnos, a revivirnos, para poder alcanzar nosotros el arrepentimiento y el perdón de las manos de Dios. O sea, aquí Pablo nos está hablando de que éramos una cosa, pero por medio de Cristo ahora somos otra cosa. Somos nueva criatura.
O como diría Pedro, somos nación santa, pueblo escogido, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio. Eso dice en Primera de Pedro. Dice que ese mismo verso dice que estábamos haciendo la voluntad. El verso que estábamos leyendo de Efesios 2, el verso 3, dice, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. O sea, no éramos hijos de Dios, éramos hijos de la ira. Vivíamos en pecado, estábamos apartados de la gracia de Dios, no teníamos una identidad en Cristo. Vivíamos una vida pecaminosa, estábamos en nuestra naturaleza, haciendo maldades o dejándonos engañar o engañando a otros. Saludos a mis amigos de India que hoy nos están viendo, Sharam, y nuestros hermanos en todas las naciones que nos visitan hoy a través de las redes. Damos gracias a Dios por sus vidas. Y la segunda parte de este segmento, que es del capítulo del verso 1 al 3, ya vimos que era la vida antes de Cristo. Y ahora la segunda parte de esto, que es del 5 al 9, habla de que fuimos redimidos por la gracia de Dios. Y en específico el verso 8 y 9 dice, porque por gracia hemos sido salvos por medio de la fe. Y esto no por obra de hombre, sino por un don, por un regalo de Dios. No por obra para que nadie se gloríe, sino por voluntad del Padre, por la gracia de Él. Él nos regaló, Él nos dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y nos redimió y nos cambió de la ira en que vivíamos al regalo de Dios, a la gracia, la misericordia, la bondad, el favor del Padre para nuestras vidas. Nos dio salvación a través de la gracia. O sea, lo primero era que estábamos impulsados por nuestros deseos pecaminosos. La primera parte del texto bíblico, Efesios 2, del 1 al 10, los primeros 3 versos hablan de que estábamos impulsados por nuestros deseos pecaminosos. Del 5 al 9 habla de un regalo que Dios nos hace, que es que nos da salvación a través de la gracia. Y el verso 10 es el que habíamos leído, el que nos da un propósito para esa salvación a través de la gracia. Y vuelvo a leer Efesios 10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Y titulé al mensaje de hoy, somos el poema de Dios. Quiero expresarte por qué puedo decir esto, y lo puedo decir con toda certeza de que somos el poema de Dios. Porque la palabra griega para hechura es la palabra poema, de donde se deriva en la palabra poema. O sea, que significa que Él hizo de ti y de mí un verso. Pero me fui un poquito más allá de lo que dice, y estudiando un poco los poemas y los poetas, me doy cuenta que necesitan inspiración. O sea, un poeta no hace una obra maestra de cualquier cosa, ni se inspira en cualquier cosa, ni en no hace mediocridades. El poema, a través de la inspiración, crea una obra maestra. O sea, tú y yo fuimos creados, inspirados en llevados por la inspiración de Dios hacia una obra maestra. Y este pasaje va definiendo cuál es el propósito, para qué estamos hechos, qué debemos hacer. O sea, la gente, hace un tiempo atrás, veía una película de una niña corredora perdón, y el profesor le preguntaba, ¿quién eres tú?
Y ya está casi la mitad de la película, más de la mitad de la película. Entonces ella define quién es, o por qué era, qué seguía haciendo. Somos hechura de Dios, y la hechura es el poema de Dios. Dios hizo contigo una obra de arte. Dios te dio dones, te dio propósito, te dio salvación. Se refiere a algo especial. Dios te preparó de antemano, te capacitó. Y tal vez tú no logres entender y tú me puedas decir: no, yo no tengo nada de eso, yo no estoy capacitado para llevar la palabra. Es que en la iglesia no todo el mundo está capacitado para ejercer la función pastoral, pero todos estamos capacitados para llevar la palabra de alguna o de otra manera. Por ejemplo, el don del servicio es una manera increíble de llegar a las personas y demostrarle el amor de Dios que vive en ti. Entonces, muchas personas lo toman como servir. ¿Y qué hago después de eso? Desde la persona que te da los buenos días en la puerta, o del que te ayuda a estacionar el automóvil, te está dando del amor que Dios puso en su corazón para ti. O sea que no debemos menospreciar a nadie, porque cada uno de nosotros tiene propósitos, tiene dones, tiene talentos, y Dios los creó de antemano. No todos tenemos los mismos talentos, los mismos dones, los mismos propósitos. Dios nos fue creando con diversidad de dones. ¿Y por qué? Para poder ayudar a la iglesia, para poder ayudar al pueblo, para que seamos un solo cuerpo. Si todos somos cabeza, ¿quién va a caminar? ¿Quién va a tocar? ¿Quién va a palpar? ¿Quién va a llevar el mensaje? Porque eres cabeza, no puedes hacerlo todo. Entonces a veces vemos mucha gente en las iglesias frustradas, heridas, lastimadas, porque no han podido desarrollar su propósito, no han podido entender que fueron llamados a ejercer un don. Algunos tienen el don de ciencia, algunos tienen el don de revelación, otros tienen el don de sanidad. Tienes que identificar en qué tú eres bueno. Algunos tienen el don de la enseñanza. Yo, por ejemplo, tal vez no sea el mejor predicador, pero soy excelente maestro. Tengo muy buenos dones para enseñar. Dios me calificó para eso. Dios me dio dones para actuar en el don de sanidad. Dios me dio dones para tener en el don de profecía. Pero no son míos. Tú tienes que reconocer que las cosas no son tuyas. Y tienes que actuar con humildad. Son de Dios. Y los vas a usar cuando Dios te determina. Uno puede decir: voy a profetizar. Llegué aquí, voy a profetizar esto. No. Las cosas no funcionan así. Llegué aquí y voy a plantar manos y voy a empezar a sanar a la gente. Es que no fluye de ti, fluye de la fuente. Y la fuente es Dios. No eres tú. No soy yo. Es Él. Tú y yo vivimos para servirle a Él. Para hacer la obra que Él estableció en nuestras vidas. No para gobernarnos nosotros. Buenas obras son cosas que tenemos que realizar para que el reino de Dios avance en la tierra. Mira, ¿qué cosas pasan en tu comunidad que tú las ves y no haces nada? Pasan muchas cosas. En estos días que están pasando tantas situaciones, por ejemplo, el viernes estábamos viendo cómo arrestaban a un pelotero de 30 años porque violó a su tía de 60. Vimos como un hombre de 30 y pico le dio una pela a un señor de 90, lo lastimó bastante, lo agredió físicamente. Vimos el año pasado otro que asaltó a una dama y la arrastró por el piso. Entonces, cuando tú ves todos estos actos de violencia, ¿qué tú estás haciendo, amado? ¿Qué tú estás perdiendo el tiempo en la iglesia calentando bancos? En vez de ponerte a orar, de ponerte a llevar la palabra, de dar un abrazo, de llevar un café. Sí, hay tantas cosas por hacer en la iglesia. Hay tantas cosas por hacer a este pueblo. Y no me refiero solamente a Barceloneta, sino en la comunidad que te encuentras. Hay personas que están dolidas, hay personas que están heridas, hay personas que han sido maltratadas, que necesitan ser edificadas. Dios te capacita en unas áreas, pasaste por un gran tormento,
Busca cuál es el propósito de Dios para eso. Yo doy gracias a Dios porque a pesar de que mi esposa en su pasado matrimonio fue muy maltratada, hoy en día ella breja con mujeres maltratadas. Tiene ese don para poder llevarle la palabra, poder ayudar y sanar esos corazones, levantar a esa mujer que tanta falta nos hace. Yo, por ejemplo, trabajo con adictos, con deambulantes, porque Dios me rescató de ahí. Yo en otra vida no era esto. Yo en otra vida era un bandido. Y Dios me sacó de esa mala vida y me trajo una nueva y gloriosa en Él. Pero con un propósito. No me trajo para calentar un banco, no me trajo para estar sentado en la iglesia, no me trajo para comer y comer y comer y llenarme y no dar nada a cambio. Tenemos que dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Recibiste perdón, da perdón. Recibiste amor, da amor. Recibiste misericordia, sé misericordioso. Recibiste la bondad de Dios, sé bondadoso. Recibiste la sanidad, sana. Ora. Respalda, ayuda. Si te has dado cuenta de que estos últimos años la criminalidad, la falta de amor, la falta de perdón ha invadido al mundo. Pero entonces nosotros nos quedamos dentro de la iglesia y nos salimos. Y tenemos tantas cosas que hacer por los pueblos, tantas cosas que podemos ayudar a otros. Busquen que eres bueno. Hay algo que tú sobresales de los demás. Por ejemplo, a mí me gusta cocinar. No soy el mejor cocinero, pero cocino. Y cuando tengo que cocinar para la empresa, yo cocino. No me pesa eso. Cuando Dios me dice, haz tal cosa, yo la hago. No importa que tan ridículo yo piense que sea, o tan insignificante que yo pueda pensar que sea. Porque no se trata de mí, se trata de Él. Para ti tal vez es insignificante, para ti tal vez tú no tienes nada, pero Dios reconoce y sabe lo que puso en ti. Puso buenas obras en ti, puso un propósito, te dio una nueva vida. Tienes que buscar qué fue lo que Dios sembró en ti. Dios sembró en ti aliento de vida, y con eso venía un propósito implícito en Él. Cuando Dios te dio vida, te dio nombre, la gente y el enemigo saben tu nombre, pero siempre te van a llamar por tu pecado. Ahí va el adulto, ahí va el fornicario, ahí va el adicto, ahí va el borrachón, ahí va la prostituta. Pero Cristo no. Dios conoce tu pecado y siempre te va a llamar por tu nombre. Ahí va mi hijo fulano, ahí va mi hija, siempre sea. Dios te ama. Dios te ama como tú eres. Dios va a trabajar con lo que tú tienes, con lo que tú le permitas trabajar. Entonces las iglesias están llenas de personas que viven resentidas, dolidas, con mal humor, en lo negativo, y que no dejan hacer obras. No digo esta iglesia, digo en general. Entonces, ¿qué está pasando contigo? Nosotros necesitamos personas que se tiren a la calle, que luchen por las almas, que oren por las almas, que busquen vivir en santidad, que busquen vivir en amor, que busquen vivir en perdón, que sean redimidas por el Espíritu. Nosotros como iglesia tenemos que salir y mostrarle al mundo lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. La pregunta que yo te haría es: ¿qué Dios hizo por ti? No me la conteste. Piensa, ¿de dónde Dios te sacó? ¿Dónde Dios te encontró? Te limpió las heridas, te vendó, puso aceite en ella y dijo: este es mi hijo, o esta es mi hija amada, sobre el cual tengo contentamiento. Voy a trabajar con ella, voy a trabajar con él. Hechura es un poema, es una obra maestra que tú y yo somos. No somos cualquier cosa. Tú y yo no somos cualquier cosa. No somos una porquería, no somos un accidente, no somos una maldición. Somos el linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, dice Primera de Pedro 2:9. Entonces, hay personas que pierden su identidad en el camino, que se dejan llevar por lo que dice el enemigo, se ponen a oírlo como pasó con Eva, le prestan atención, le prestan su oído y pierden la noción de quién es. Les da amnesia,
no reconozco quién soy. Pero si Cristo te dio identidad, Cristo te hizo hechura de Él, hizo un poema en ti, tú eres una obra maestra. Que este es el proceso. Amén. Pero vas hacia lo que Dios ha permitido o lo que Dios ha dicho de ti. En pocas palabras, las buenas obras, nosotros tú y yo, somos un poema para hacer la voluntad y enseñarle al mundo las buenas obras de Dios. Tú y yo tenemos un propósito. Tú y yo hemos sido marcados desde la eternidad hasta la eternidad. Cada uno de nosotros tiene un llamado, tiene un propósito, tiene uno o varios dones. En el verso que leímos, dice que Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. En el libro de Pedro, primera carta de Pedro 2. ¿Quién te llamó? Quien te llamó fue Dios. A ti no te llamó el hombre, no te llamaste tú, te llamó Dios. ¿Cuánto tiempo estuvo Dios tocando tu corazón para que llegaras a Él? El Espíritu Santo dándote mensajitos, sacaba gente de los sitios para decirte que Dios te ama, que Dios es misericordioso, que Dios es bondadoso, que Dios quiere trabajar contigo, que Dios tiene algo preparado para ti, que tiene una nueva vida para ti. ¿Para qué te llama? Tienes que identificar para qué Dios te llama. Mira, yo vivía muy bien en mi vida anterior. No te puedo decir que no. Pero el peor día que he tenido en esta nueva vida, en Cristo, hace 25 años ya, no se compara jamás. O sea, el mejor día que yo haya tenido allá no se compara con el peor día que yo he tenido acá. Yo añoro los días que estoy aquí. El día que puedo venir frente a ustedes, el día que puedo comunicarme con papá, todas las mañanas cuando me despierto a las 3 de la mañana a orar, cuando hace que la perra me mueva los pies o se sacuda el cuello para que yo la escuche a las 2 o 3 de la mañana. Y saco mi tiempo para hacer devocional con el Padre, para orar, para decirle aquí me presento. Yo sin ti no soy nada. Yo tengo que reconocer cada día que yo vivo y existo por su misericordia, por su gracia, por su amor, por su perdón. ¿Y para qué? Para hacer su obra. Yo no vivo para gobernarme yo, para hacer la que hacía antes. Hacía las trampas, hacía los trabajos, hacía todas las cosas malas. Las hice en un tiempo pasado y no me fue bien. Porque el mejor tiempo que tuve allá no se compara con lo peor que haya vivido aquí. Lo que haya vivido aquí en Cristo es mejor. Dios tiene palabras de bien y no de mal para que alcance al fin que espera. Jeremías 29:11. Todo lo que tenemos es de parte de Él, le pertenece a Él y lo hacemos todo para Él. Nada es de nosotros. O sea, el don que Dios te dio, el talento que Dios te dio, el llamado que Dios puso en ti, no es tuyo. Él me lo dio y es irrevocable. Sí, es irrevocable que haga la voluntad del Padre. Porque tú te conectas cuando Dios permite que te conectes. Tú no operas en el don todos los días, ni de toda hora. Tú no operas en un don 24/7. Eso es negativo. Tú operas en un don cuando Dios te prende el switch. Cuando Dios te llama, qué sé yo, a la hora que te llame y te diga, llama a fulano de tal que está pasando por tal situación o a Mengana. By the way, quiero extender mi más sentido pésame a la familia Vélez, que esta mañana perdieron a su papá, a Gilbertito y a Soldada. Y estamos orando por ustedes por fortaleza. Les amamos en el amor de Cristo. Pero todas las iglesias tienen que existir un grupo o un componente de personas con diferentes dones, con diferentes talentos, con diferentes llamados, con diferentes propósitos, pero unidos en un mismo fin. Y es hacer la buena obra que Dios nos ha encomendado. Y no nos la encomendó personal, nos la encomenda como iglesia. Hay cosas que Dios te encomienda personal y hay cosas que Dios te encomienda como iglesia, como cuerpo de Cristo. Entonces todos tenemos que ir
sujetos al cuerpo de Cristo. Aquí no existe el llanero solitario, aquí no existe la coca Gómez, yo lo uso, yo lo recomiendo, yo lo fabrico. No, aquí eso no existe. Aquí existe que Dios te lo dio y Dios lo va a operar en su momento. ¿Y bajo qué autoridad? Bajo la autoridad del Padre. Bajo la autoridad de tu pastor, del apóstol y del pastor. Todos tenemos que ir bajo la autoridad. Aquel que no respeta la autoridad no tiene autoridad sobre el don. Porque el manto que tú no honras no lo puedes portar. Tú tienes que honrar el manto. Tú tienes que honrar el que va por encima de ti. No puedes decir, ay, quítame este no me gusta, ponme a otro. No. Si Dios te puso ahí, a mí Dios me puso por un tiempo determinado con cada pastor, para que aprendiera cada cosa que yo soy hoy día. Y agradezco la oportunidad que me hizo pasar por todas estas cosas. Porque todo este aprendizaje que he tenido durante estos últimos 22, 23 años, 24 años ya casi, ha sido para este tiempo, para que lo ponga en práctica. Lo que no debo hacer, lo que sí debo hacer, cómo debo comportarme, la ética que debo tener, el por qué debo predicar de una manera y no predicar de otra, por qué no imitas a fulano, por qué no imitas a fulano, porque yo no soy imitador de nadie, yo soy original, yo quiero ser original. Y yo le dije al Padre, yo no quiero ser copia de nadie, yo quiero que tú me des mi estilo propio. Y tengo mi estilo. Hay momentos en que me exacerbo y me acelero y puedo decir cosas, pero no es bajo emociones, sino bajo el Espíritu. Yo me sujeto a lo que Dios diga y como Dios diga. Hay cosas que no me agradan en el Evangelio, pero yo me tengo que someter a la autoridad que es Él, porque en el caso mío es mi apóstol. Uno se sujeta. Uno tiene que ir, en el caso tuyo, de tu pastor. Si Dios puso a un pastor, Dios te dio el conocimiento. Hay cosas que son de hombres, sí, pero cada cual con sus cosas. Vamos a hablar de lo que nos une y no de lo que nos separa. Y a nosotros nos une el amor por Dios, el amor por Jesucristo, el llevar la palabra. Eso nos apasiona. El servir a otros, eso es lo más grande que Dios ha hecho en mi vida. El yo poder servir a otros. Eso es algo que yo no lo puedo explicar y que hasta me emociono. Se me salen hasta las lágrimas. Me da un taco el yo poder servir. ¿Quién soy yo para que tú me utilices para eso? Soy un instrumento nada más. Yo soy un mensajero de Él, del amor de Él. Son todos. Tenemos que operar y existir bajo ese concepto. Tienes que definir tu identidad. Fuiste creado por Dios. Él te creó y te diseñó. No te diseñaste tú, Él te diseñó. Jesús murió por ti para perdonarte. Él te escogió. Él te redimió. Te cubrió con su rostro. Te cubrió con su gracia. Tienes futuro en Él. Tú no eres cualquier cosa. Te lo vuelvo a repetir. Tú no eres un accidente. Tú no eres el que no fuiste planificado. Tal vez para tu padre o tu madre no fuiste planificado, pero en el plan de Dios ya no existías. Nunca fuiste un accidente. Nunca fuiste menos. Siempre fuiste más. Donde quiera que Dios te ponga, brilla. Pero brilla bajo la unción y la luz del Padre. Donde Dios guíe tus pasos con tu mirada. Donde quiera que te fijes con tu atención. Mira, este es un poema que a mí me apasiona mucho. Y es un poema cristiano que se llama Encontrarás a Dios. Mira cómo dice: donde quiera que pongo veo tu mirada. Donde quiera que pongo mis ojos, pongo tu mirada, veo tu mirada. Donde quiera que fijo eso, veo tu atención. Nada quiero. Donde quiera que haya un átomo, subsisto. Donde quiera que veo, te encuentro a ti, mi Dios. En formas diversas de las nubes, en la forma de los rayos dorados del sol, en el brillo de la lanza de las estrellas, te encontraré.
encontraré mi Dios. Donde quiera, tú puedes ver la mano de Dios. Y entonces tienes que sacarte de la mente todo lo que te pone ataduras, todo lo que te pone freno, todo lo que te estanca. Porque donde quiera que Dios te puso, ahí vas a brillar. Ahí vas a brillar porque hay algo encendido en ti. Te pudieron haber echado tierra, pero se olvidaron que tú eres semilla y vas a florecer, porque tú eres el poema de Dios. Y está escrito en la palma de su mano. Tu nombre está escrito en la palma de su mano. Y dice la palabra que el que está en la palma de su mano, nadie se va a arrebatar. Dios tiene propósito contigo. Tú no eres cualquier cosa. Tú eres un hijo de Dios. Dios te bendiga y Dios te guarde.